La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha resultado derrotada en las votaciones para la presidencia del Eurogrupo frente al irlandés Pascal Donoghue. Se trata de un fracaso que se produce a pesar de que Calviño contaba con el apoyo explícito de países tan importantes como Alemania, Francia, Italia o España, es decir, la mayor parte de la economía y de la población de la eurozona. Pero ¿qué implicaciones va a tener para España esta derrota de Nadia Calviño en el Eurogrupo? Pues esencialmente tendrá implicaciones tanto en la política económica interna como en la política económica externa del gobierno de PSOE y de Podemos. Comencemos con las implicaciones de la política económica interna. Como es sabido, dentro del Gobierno de España existen distintas sensibilidades, distintas ideologías, distintos enfoques sobre cómo debe ejecutarse la política económica de un país, también en tiempos del coronavirus. Existe el enfoque, digámoslo así, más ortodoxo de Nadia Calviño y el enfoque, digámoslo también así, más suicida, más populista de Pablo Iglesias. Y entre esos dos extremos, entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias, hay toda una variedad de ministros que, según el debate, se posicionan a favor o de Pablo Iglesias o a favor de Nadia Calviño. En ocasiones, la vicepresidenta tercera del gobierno ha resultado vencedora en su posición ideológica, en sus planteamientos, frente al vicepresidente segundo del gobierno, frente a Pablo Iglesias. Ese fue el caso, por ejemplo, de la derogación íntegra de la reforma laboral. Cuando PSOE, Podemos y Bildu pactaron en el Congreso la derogación íntegra de la reforma laboral, fue Nadia Calviño quien pegó un puñetazo encima de la mesa y consiguió que el PSOE diera marcha atrás. Nadia Calviño pronunció supuestamente esa frase tan clara, tan rotunda, de que el gobierno que derogará la reforma laboral será un gobierno en el que yo no estaré. Y como consecuencia de ello consiguió, como digo, que el PSOE diera marcha atrás en su intento de derogar la reforma laboral. Sin embargo, en otras ocasiones el vencedor en esa pugna interna de enfoques económicos dentro del gobierno ha resultado ser Pablo Iglesias. Así sucedió, por ejemplo, con la moratoria de los alquileres durante el COVID-19 o con el incremento del salario mínimo interprofesional. Por consiguiente, habría sido muy importante que Nadia Calviño consiguiera un mayor poder de negociación dentro del Ejecutivo para evitar que el populismo económico que representa Pablo Iglesias y el conjunto del sector de Podemos dentro del gobierno, así como algunos otros ministros socialistas que en ocasiones se alían con las tesis de Podemos, es lo que ha sucedido en alguna ocasión, como digo, con el ministro Escrivá, habría sido muy importante que Nadia Calviño hubiese salido reforzada y hubiese adquirido más poder de negociación frente a ese sector de Podemos. ¿Cómo podría haber salido reforzada? Pues claramente adquiriendo la presidencia del Eurogrupo y por tanto representando dentro del gobierno de España la concepción de la política económica mucho más ortodoxa que desde Europa se intenta aplicar en nuestro país. Ahora que Nadia Calviño ha perdido, su poder de negociación se reduce y por tanto es previsible que Pablo Iglesias y ese enfoque populista de la economía que representa Podemos vuelva a ganar fuerza dentro del gobierno frente a una Calviño disminuida, frente a una Calviño derrotada, humillada, cuestionada y desacreditada frente a Europa, porque básicamente lo que se le ha dicho desde nuestros socios de la zona euro es que no te queremos a ti como cabeza del Eurogrupo. Sin embargo, sería un error pensar que la derrota de Nadia Calviño son todo buenas noticias para el sector de Podemos dentro del gobierno y para Pablo Iglesias. Y es que no olvidemos que quien ha salido vencedor en esta pugna ha sido el irlandés Pascal Donoghue, y la victoria de Donoghue supone un duro tortazo en toda la cara de la política económica que estaban planteando Sánchez e Iglesias frente a nuestros socios europeos. ¿Por qué razón? Pues porque Nadia Calviño había basado su campaña para la presidencia del Eurogrupo en los dos mensajes clave que está intentando trasladar Sánchez a nuestros socios comunitarios. El primer mensaje, que los objetivos de austeridad, que la reducción del déficit público ya no tiene por qué ser una prioridad de cara al futuro, que hemos de relajar las normas de cumplimiento del equilibrio presupuestario y de la reducción de endeudamiento dentro de la zona euro. Tan era así que Nadia Calviño representaba esta posición programática que no olvidemos que España fue en el año 2019 un país que incumplió primero con sus objetivos de déficit con sus socios comunitarios, pero que además los incumplió empeorando la marca de déficit frente al año anterior.
Fue la primera vez, en el año 2019, que el déficit público de España se incrementaba con respecto a años anteriores, algo que no sucedía desde el comienzo de la crisis económica. Por consiguiente, lo que han rechazado 10 de los 19 países que componen el Eurogrupo es esta actitud laxa en el cumplimiento de los objetivos de déficit. El mensaje que nos han mandado al conjunto de Europa, pero también muy en particular a los españoles, es: no podemos mantenernos en la indisciplina fiscal. Ahora mismo estamos en una coyuntura extraordinaria debido al COVID-19, pero una vez hayamos superado esta crisis, hemos de volver a equilibrar los presupuestos, hemos de volver a reducir el endeudamiento público, y no podemos encomendarle esta tarea a la ministra de Economía de un gobierno que está incumpliendo sistemáticamente sus compromisos de déficit público con el resto de Europa. Ese era el primer mensaje de la campaña de Calviño, que debemos relajar el cumplimiento del déficit público. El segundo mensaje de la campaña de Calviño es que necesitábamos mucha más integración europea, mucha más integración económica europea, y esto era entendido como que el norte tenía que subsidiar mucho más al sur, que en esta coyuntura tan extraordinaria como la del COVID-19, el norte rico tenía que transferir enormes cantidades de dinero al sur devastado por la crisis para de esa manera fomentar la cohesión europea. Y de nuevo, ese ha sido un mensaje rechazado por los países del norte de Europa que se han aliado para votar contra Calviño. De manera que el mensaje que nos han enviado es: cohesión europea no es lo mismo que parasitismo europeo. Ustedes no solo quieren transferencias del norte hacia el sur, también quieren que esas transferencias tengan un carácter incondicional, es decir, que no tengan la obligación de rendir cuentas por el dinero que se les está entregando. Y nosotros, los países del norte que hemos votado en contra de Calviño, rechazamos radicalmente este enfoque. De entrada nos oponemos a darles dinero, porque es un dinero que también necesitamos para reconstruir nuestras economías, pero si finalmente aceptamos darles dinero, desde luego lo que no vamos a consentir es que ese dinero se dé de manera incondicional. Lo que no vamos a consentir es que ustedes cojan el dinero de nuestros contribuyentes y lo despilfarren sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de supervisión por nuestra parte, es decir, por la parte de los gobiernos cuyos contribuyentes están subsidiando sus despilfarros. Evidentemente, si combinamos la posición de un gobierno con déficits públicos crónicos y que sigue incumpliendo sus objetivos de estabilidad presupuestaria, con la de ese mismo gobierno que está reclamando que el norte de Europa le cubra sus desequilibrios presupuestarios crónicos, lo que tenemos será una candidatura que en el norte de Europa ha sonado a la candidata de los países que quieren exprimirnos, y por eso los países del norte se han coaligado para votar en contra de Calviño. ¿Esto qué significa? Pues que los países del norte de Europa mantienen una posición negociadora más dura de lo que se había anticipado de cara a las próximas cumbres europeas que supuestamente tenían que aprobar ese fondo de reconstrucción sin ningún tipo de condicionalidad o con una condicionalidad muy laxa, que era justamente lo que estaba reclamando para Europa tanto Pedro Sánchez como el gobierno italiano, es decir, los gobiernos que tienen una mayor necesidad de esos fondos porque están tan sumamente endeudados como consecuencia de su despilfarro de dinero público durante tantos años, como consecuencia de su sobreendeudamiento durante tantos años, que ahora que han venido mal dadas y necesitan financiarse, no pueden hacerlo en términos competitivos, salvo que Europa los esté rescatando por la puerta de atrás, a través del Banco Central, o por la puerta de adelante, es decir, dándoles el dinero en mano. Y si estos países mantienen una posición negociadora mucho más dura de lo que se anticipaba, ese soñado fondo de reconstrucción sin condicionalidad, soñado por Sánchez y por Iglesias, tal vez no termine saliendo adelante, porque del mismo modo que se ha rechazado con absoluta contundencia la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, también se puede rechazar la constitución incondicional de este fondo de reconstrucción. Alguno podría pensar que esto no va a terminar sucediendo porque al final quien pone el dinero dentro de Europa es Alemania, y Alemania estaba a favor de Nadia Calviño y por tanto también va a estar a favor de ese fondo de reconstrucción con una condicionalidad laxa. Pero no olvidemos que los acuerdos en el Consejo Europeo deben adoptarse por unanimidad de todos sus miembros.
y el Fondo de Reconstrucción tiene que aprobarse en el Consejo Europeo y va a requerir que todos sus miembros voten a favor. Si hemos visto que hay miembros dentro de la eurozona con una posición negociadora tan dura como para rechazar a Nadia Calviño, a pesar de que Francia, Alemania, Italia y España apoyaban firmemente su candidatura, podemos pensar que esa misma dureza, con mucho más motivo, la exhibirán y la mantendrán de cara a negociar ese fondo de reconstrucción sin ningún tipo de condicionalidad asociada. Por consiguiente, la derrota de Nadia Calviño, como digo, implica buenas y malas noticias para esa facción del gobierno de España con un cariz más populista, con un cariz más antieconómico. Por un lado, desacreditan y restan poder interno en el gobierno a una de las pocas cabezas más o menos sensatas dentro de ese ejecutivo, pero por otro se les está diciendo desde Europa que no les van a dar el dinero gratis y que por tanto, si quieren las transferencias europeas, van a tener que pasar por las horcas caudinas de la condicionalidad, es decir, van a tener que aplicar recortes y reformas estructurales, van a tener que someterse a una troika 2.0 y desde luego un gobierno de coalición, PSOE-Podemos, que en gran medida ha llegado al poder con un discurso antitroika, especialmente por el lado de Podemos, con un fuerte discurso anti-intervencionismo europeo en los asuntos internos de España, va a ser un gobierno que difícilmente pueda digerir este tipo de transferencias condicionales, este tipo de ayudas europeas con condiciones asociadas, condiciones de recortes y de reformas. Y por tanto, si España no se acoge a las ayudas europeas por no querer asumir las condiciones, es muy probable que su deuda pública sufra en los mercados de deuda. Y si España se acoge a ese rescate europeo con condiciones asociadas, es muy probable que la facción populista o más populista dentro de este gobierno decida terminar saliendo. Por tanto, la derrota de Calviño necesariamente va a tener un regusto agridulce para este gobierno. Por un lado, reducen el poder de una persona que le resultaba incómoda dentro del gobierno, pero por otra, desde Europa se les ha dicho que dejen de soñar con el dinero gratis, que va a haber recortes para ajustar el endeudamiento público de España y que va a haber reformas estructurales probablemente incompatibles con la agenda ideológica de este gobierno para incrementar el crecimiento potencial de nuestro país. Justamente todo aquello contra lo que hizo campaña Podemos, los recortes y las reformas estructurales. Esperemos que la presidencia de Donoje suponga un nuevo contrapoder frente al populismo económico dentro de España.